Los días viernes vamos a comenzar una serie sobre renovando el altar. Y hoy hoy vamos a presentar a grandes rasgos lo que queremos enseñar sobre la importancia de renovar el altar. Quiero comenzar diciendo que el altar fue una figura que los pentecostales usaron mucho. El símbolo más importante del pentecostalismo, apartándonos de la cruz, por supuesto, fue el altar. En el altar las personas se convierten, en el pentecostalismo los invitan adelante. En el altar las personas se bautizaban. Los más antiguos saben que en el altar, por ejemplo, de Salem había un bautisterio antes. En el altar se oraba por los enfermos. En el altar se ungía a los predicadores y ministros. En el altar las personas manifestaban su devoción. La figura del altar fue muy central en la liturgia pentecostal. Evidentemente los tiempos han cambiado y ya la figura del altar no tiene ese realce, ya no tiene la misma importancia, y un poco las nuevas generaciones desconocen un poco todo lo que significaba hasta hace unas décadas el altar. Pero el altar en el Antiguo Testamento también significó un lugar de encuentro entre Dios y sus siervos. Muchos de los siervos del Señor, antes que se levantara el templo, se encontraban con Dios en el altar. Digamos que el simbolismo del encuentro con Dios pasa primero por el altar, luego viene el tabernáculo, y en el Nuevo Testamento, ya en Apocalipsis y Hebreo, es el trono. Es el símbolo del lugar donde se encuentra Dios con su pueblo. Voy a hablarles de un hombre que renovó su altar. Se encuentra en el libro de Génesis, y su historia de la renovación del altar son 7 capítulos. Va del capítulo 28 de Génesis al capítulo 35. Por supuesto no los vamos a ver todos los 7 capítulos hoy, pero sí vamos a comenzar, o por lo menos yo, a que ustedes conozcan la historia de ese hombre que renovó su altar con Dios. Vamos a ir al libro de Génesis capítulo 28. Génesis capítulo 28. Y la Biblia nos habla de un hombre. ¿Qué nombre dice allí? ¿Quién es entonces? ¿Isaac o Jacob? Jacob. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Parán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermanas de tu madre. El Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitudes de pueblo, y te dé de la bendición de Abraham a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Vamos a ir, son muchos versículos, y eso lo vamos a ver, como les dije, los viernes que tenga la oportunidad les voy a detallar este texto. Vamos entonces al versículo 12. Y salió, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Y aquí viene el pacto. Será tu descendencia como el polvo de la tierra,
y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que hayas hecho lo que te he dicho. El pacto tiene dos componentes. Uno es el componente divino, que es la promesa. Y aquí hay promesas que Dios le hace a Jacob. Ahora, en el versículo 18 está el otro componente del pacto. La respuesta de Jacob ante las promesas de Dios es un voto. Dice: y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar, es importante, ¿cómo se llama ese lugar? Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto, diciendo: si fuera Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diese pan para comer, vestido para vestir, y volviera en paz a casa de mi padre. Y aquí vienen los votos, lo que se comprometió: Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Segundo voto. Y tercer voto: y de todo lo que me diera, el diezmo apartaré para ti. Jacob fue la tercera generación de un linaje que estableció un pacto con Dios. El abuelo Abraham fue el pionero del pacto, Isaac lo continuó, pero Jacob también tuvo que establecer ese pacto con Dios. Dios se le aparece a Jacob cuando él se separó de su padre. Ya cuando llegó a cierta edad, Isaac dijo: Jacob, es el momento de que te separes de tu casa, es el momento de que busques una esposa, que te organices. Y en ese tiempo se aplicaba algo que se llama la endogamia, que era buscar esposa dentro del núcleo o dentro del círculo familiar. Jacob va a donde un familiar que vive en Parán Arán para buscar esposa. En el camino de ese viaje es cuando Dios tiene esa revelación, se acerca a Jacob y Jacob le hace esos votos, que fueron 3. Serás mi Dios, te construiré una casa y te daré el diezmo. Ahora, en ese momento Jacob era total y completamente sincero con eso que él estaba asumiendo. Pero la vida cambia y el tiempo pasa, y el tiempo es un juez que no perdona, en el sentido de que querramos o no, hay cambio. Y en la vida de Jacob comenzaron a suceder crisis, comenzaron a suceder situaciones que pusieron en riesgo el cumplimiento de ese pacto. Vamos a ir al mismo libro de Génesis, y el primer conflicto, dificultad que vemos, lo vemos en la situación que tuvo que ver con su suegro Labán. Es una historia maravillosa también. Jacob llega a la casa de sus familiares, ahí se enamora de una muchacha, se llamaba Raquel. Su tío político, su tío le dice: bueno, ¿quieres que sea tu esposa? Trabaja por ella 7 años. Y él le dijo: estoy tan enamorado de ella que esos 7 años se van a ir volando. Trabajó por ella, y luego el día de la boda, que iba a alcanzar ese logro, ese premio, lo emborracharon y le colocaron, pues, que se acostara con él la mayor, que se llamaba Lea, que él no estaba enamorado. Dice la Biblia que tenía unos ojos tiernos, pero que a él le gustaba era Raquel, que era de hermoso parecer. En costeño diría: Raquel estaba buena, pero Lea era una buena mujer. Sí, hermoso parecer, y la otra tenía ojos dulces. ¿Qué dice uno cuando, cómo las hay? Es tierna. Y entonces él, fue tanto el amor que tenía por Raquel, que decidió quedarse 7 años más. 14 años más trabajando. Después de eso, el suegro se dio cuenta de que las cosas marchaban bien gracias a Jacob y quiso
hizo trampa en cuanto al salario que le debía. Pero eso lo vamos a hablar un viernes. En el capítulo 31, versículo 13, vamos a leer que dice, 31:13, que dice: yo soy el Dios de ¿quién? ¿Qué había pasado en Betel? Habían hecho un pacto. Yo soy el Betel donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un ¿qué? Un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. ¿Qué pasa ahí? El pacto se ¿qué? ¿Qué está pasando ahí? El pacto se renueva. Se renueva. Ahora, Jacob la estaba pasando mal realmente. El conflicto con su padre, con su suegro Labán. Ahora vamos a ir al versículo 41 y el versículo 42 para ver qué pasa con esta crisis. Así he estado 20 años en tu casa. ¿Cuántos años había trabajado Jacob con 20? 14 años te serví por tus 2 hijas y 6 años por tu ganado. Y has cambiado mi salario 10 veces. Y si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Pero Dios, ¿qué dice ahí? Vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. Jacob mantenía la fe. ¿Sí o no? Después de 20 años mantenía su fe. Ahora, mantenía los votos. Eso es lo que vamos a ver ahorita. Porque yo como cristiano puedo mantener los votos, la fe, ser una persona, sin embargo no mantener los votos que he hecho delante de Dios. Para serles sinceros, yo creo que la desobediencia más grande de los cristianos no está en los temas morales, sino en el tema de las cosas que nosotros sabemos que Dios quería que hiciéramos y que nosotros prometimos. Creo que la desobediencia más grande que nosotros experimentamos es la desobediencia en el servicio a Dios. Luego Jacob comenzó a experimentar otros conflictos. Jacob experimentó, después de todos esos años, esos 20 años, conflictos con su familia. Porque Jacob tuvo 2 esposas y 2 compañeras. O sea que básicamente Jacob vivía con 4 mujeres. Y la Biblia muestra que eso trajo todo tipo de conflicto. Ahora, imagínense usted, hermano, que tiene conflicto con su esposa si fueran 4. En una ocasión la Biblia dice que le reclamaron a Jacob, le dijeron, pero es que por culpa tuya yo no tengo hijos. Y Jacob, pero mija, o sea, ¿cómo voy a ser culpable de eso? ¿Acaso yo soy Dios? Era tanto el nivel de conflicto que Jacob tuvo. Ahora, ¿por qué tuvo 4 esposas? Porque trabajó por una, le dieron otra y las 2 tenían 2 siervas. Y cada una se le ocurrió la idea de que tuviera hijos con esa sierva. Así que puedes imaginarse la vida de Jacob con 4 mujeres, 12 hijos y una niña. Más problemas con Labán. Luego, en el capítulo 32, versículo 30, vamos a ver otro conflicto que pasó en la vida de Jacob. Y en esta ocasión fue con su hermano. Jacob cometió errores y uno de esos fue estafar a su hermano. Jacob se quedó con algo que era de su hermano. Y ese pleito estuvo ahí siempre vivo. Jacob tenía miedo de que su hermano se vengara con él. Y en un momento dado, Dios se le aparece. Miren lo que dice aquí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y me fue librada mi alma. ¿Cierto? Y vamos a ir al versículo 33, porque tenemos que avanzar. Capítulo 33, versículo 10. Ya vamos. Y dijo Jacob, no, yo te ruego, si he hallado gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto, esa es una de las expresiones más lindas de la Biblia realmente. Dice, he visto el rostro de Dios en ti. Dice, acepta mi presente porque he visto tu rostro como si fuera visto el rostro de Dios. Imagínense que nosotros viéramos el rostro de Dios en nuestro prójimo.
no lo maltrataríamos, no lo golpearíamos. Jacob experimenta este conflicto también. Pero en este conflicto que él pasó, en Peniel, Dios tuvo una experiencia con Jacob. Y ahí le cambió el nombre. Y a raíz de ese cambio, Jacob sintió la necesidad de ir donde Saúl y pedirle perdón. Jacob hace algo que nosotros como cristianos deberíamos hacer a la hora de arrepentirnos. Y es que Jacob hizo restitución a Esaú. No fue y le dijo, hermanito, perdóname. No fue, mira, te debo. Porque el perdón completo, profundo, real, tiene que ir acompañado de restitución. Jacob vive ese conflicto. Tiene miedo de que su hermano se vengue. Ahora Jacob ya se fue de la casa de su suegro, tiene propiedades, tiene hijos, tiene nietos y tiene miedo. De ese conflicto el Señor lo libró. Y vamos al último conflicto que quiero hablarles esta mañana. Capítulo 34, versículo 40. Versículo 30. 34, 30. Miren lo que dice. ¿Qué pasó? En ese viaje que vino Jacob, después que hizo las paces con su hermano, llegó a un lugar que se llamaba Siquén. Y resulta que uno de los príncipes de ese lugar se enamoró de su hermana, de Dina. Pero en vez de hacer las cosas de forma honrosa y legal, la violó. Luego ofreció casarse con ella. Los hijos de Jacob, que ya eran adultos, estaban demasiado ofendidos e idearon un plan. Y el plan consistía en decirle, bueno, si tú quieres que te unas, quieres unirte, que te demos a nuestra hermana en matrimonio, tienen que practicarse la circuncisión. Ellos se circuncidaron y cuando estaban adoloridos, porque eso duele y eso es una operación, cogieron y los masacraron. Por supuesto, Jacob le preocupó mucho eso. Nunca fue Jacob no lo aprobó. Y Jacob sabía, imagínense, llegar a una tierra y hacer una masacre. Tiene miedo de las retaliaciones que las personas de ese pueblo puedan hacer en contra de él. Miren lo que dice aquí. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví, me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán y seré destruido yo en mi casa. Han pasado los años. Dios había hecho promesas a Jacob. Jacob había hecho votos. Pero este es un momento crítico. Un momento de temor real, porque pueden atentar contra eso. A raíz de esto que ustedes están leyendo ahí, viene el capítulo 35. Y vamos al capítulo 35 y ya con este texto terminamos. Capítulo 35 dijo, y dijo Dios a Jacob, levántate y sube ¿a dónde? ¿Y qué había pasado en Betel? ¿Qué había pasado en el capítulo 28 de Génesis en Betel? Dios había hecho ¿qué? El pacto. En el momento crítico de Jacob, en el momento de confusión de Jacob, Dios lo llama y le dijo Dios a Jacob, levántate, sube a Betel y quédate allí. Y haz allí un ¿qué? Altar al Dios que te apareció cuando huiste de tu hermano Esaú. Dios lo llama a renovar el altar que un día había hecho. Habían pasado más de 20 años, muchos más años. Porque el tiempo pasa y el tiempo trae circunstancias que van generando cicatrices, heridas en nuestra alma. Y esto de renovar el altar
No estoy hablando para personas nuevas, ni siquiera para jóvenes que todavía no, de pronto ni han decidido hacer ese pacto con Dios, de decirle tú vas a ser mi Dios. Hay gente que en la iglesia permanece como simpatizante toda la vida, vienen, van, pero nunca dicen tú vas a ser mi Dios. Se quedan como estaba Jacob antes. Era el Dios de Abraham, era el Dios de Isaac, pero no era su Dios. Y hay personas que nunca reconocen a Dios como su Dios, pero hay otros que sí. Y hay otros que le dicen, tú serás mi Dios, yo construiré la casa. En otras palabras, yo haré un lugar para que tu nombre, yo haré todo lo que está a mi alcance para que su nombre sea honrado. De eso se trata los votos de Jacob. Serás mi Dios, obediencia, construiré una casa, haré todo lo que está a mi alcance para que tu nombre sea glorificado, para que tu nombre sea honrado. Predicaré, cantaré, buscaré lo que sea necesario para la gloria de tu nombre. Y lo tercero, diezmaré, lo mejor que yo tengo será para ti. Eso no lo hace todo el mundo. La verdad es esa. Ni siquiera todos los que vienen a una iglesia tampoco hacen eso. Eso lo hacen algunas personas en un altar, en un lugar de encuentro. Algunos le dicen, Señor, yo voy a predicar, yo voy a pastorear, yo voy a honrarte, voy a levantarte una casa donde yo te levantaré una casa. Y al principio se empieza bien, pero vienen los conflictos de la vida, como a Jacob. Y esos conflictos lo hirieron. Y esos conflictos lo maltrataron. Y lo hicieron dudar. Es posible, hermanos, que nosotros, los que una vez estuvimos en un altar, debamos renovar nuestro altar. Y debamos recordar las cosas que un día le dijimos a Dios. Ahora, ¿cómo se renueva el altar? Vamos a ir al mismo capítulo 35, versículo 2. Dice, entonces, ¿cuándo dijo Jacob de esto? Cuando se había levantado nuevamente, ¿qué? El altar. De esto se trata, renovar el altar. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. ¿Qué había pasado con Jacob? ¿Cuál fue la primera cosa que le había prometido? Serás mi Dios. Pero ¿qué está pasando aquí con la familia de Jacob? ¿Tenían qué? Tenían otros dioses. Y pasó, ¿saben delante de quién? De Jacob. Jacob había violado su primer voto. Ahora, Jacob seguía siendo creyente. ¿Seguía teniendo fe? Sí. Pero había descuidado los votos que había hecho delante de Dios. Y lo primero que pasa cuando un siervo del Señor, cuando alguien que ha hecho el voto de Dios, y no estoy hablando ni siquiera que sean ministros, porque hay gente que hace pactos con Dios y de pronto no lo hacen adelante. Hay gente que hay gente que ha hecho pactos con Dios que le ha dicho, yo voy a ayudar a los niños de la calle. Si tú me das un trabajo, yo voy a ser generoso con las personas de la calle. Y se lo dijeron a Dios antes de trabajar. Yo voy a jóvenes que le dicen, Señor, si me llevas a la universidad y soy un abogado, defenderé a los que no tengan para defenderse. Si tú me haces médico, Señor, llevaré salud a los que no tengan para pagar una consulta. Votos que se hacen delante de Dios. Y Dios los ayuda, van a la universidad. Y cuando llegan y se hacen profesionales, ¿saben qué se les olvida? Sus votos. Si no hay plata, a mí no me interesa. Si me dan plata, no importa la cantidad de abortos que tenga que hacer. Y hay tantos jóvenes cristianos que oraron a Dios para que los hiciera médicos. No fue para que expandieran la muerte, sino para que expandieran la vida. Pero se les olvida.
Se les olvida que un día le dijeron al Señor: Señor, si tú me adiestras en la música, si tú me permites que yo aprenda, si tú haces que yo sea un músico, te voy a honrar en un altar. Pero pasa el tiempo y ya eso no es importante. Los predicadores: yo voy a servirte, Señor, voy a predicar en las buenas, en las malas, en el frío, en el calor. Dios los honra con la predicación. Y entonces ahora vienen las exigencias. Lo primero que tuvo que reconocer Jacob en el altar es que habían cosas en la vida de él que tenían que ser limpias. Porque cuando viene el desánimo, hermano, cuando viene la confusión, muchas veces lo que está pasando en nuestra vida es que le dimos la entrada al pecado, porque el pecado confunde. Ahora, ¿qué más hizo Jacob? Sigamos, versículo 3, en la renovación del altar. Levantándose, subamos a Betel y haré ahí un altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia. Wow, se acordó. Porque se le estaba olvidando, el miedo lo estaba paralizando. Y se acordó que ese Dios lo había ayudado. Porque cuando estamos en angustia, se nos olvida lo que Dios hizo. Y se nos olvida que aquel que fue poderoso en el pasado es poderoso también en el presente. Y los siervos del Señor entran en pánico también. Se paralizan en la fe. ¿Qué más? Dice: y ha estado conmigo en el camino que he andado. Sigamos. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encima que estaba junto a Siquén, limpieza. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. ¿Qué pasó? ¿Por qué no les hicieron el daño que querían hacerles? ¿Cuál fue la diferencia, hermanos? ¿Cuál fue la diferencia? Levantaron un altar y se reencontraron con Dios. Cuando Dios está en tu equipo, hermanos, lo más probable es que tú ganes. Y quiero concluir con el versículo 10. 35. Es donde nace Benjamín. Sigamos el versículo que sigue, el versículo 11 en adelante. Voy a leerlo. Termino con esto. Y esta es la palabra que yo quiero regalarle a los siervos del Señor en esta mañana. Ya les digo cuál es el texto especial. Desde el versículo 16. Versículo 16 dice: después partieron de Betel, cuando el altar se había renovado, y había aún como medio legua de tierra para llegar a Efraín, cuando dio a luz Raquel, y hubo trabajo en su parto. Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera: no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, y llamó su nombre Benorí, mas su padre le llamó Benjamín. Sus hijos se habían equivocado. Después de la renovación del pacto, Dios le entregó otro hijo en señal de un nuevo comienzo. Le dio otra asignatura.
Se había equivocado con sus hijos, había permitido que la idolatría entrara. Se había olvidado de los votos que había hecho con ellos. Y esto había traído problemas a su familia. Pero ahora Dios le daba otro hijo. Dios volvía a confiar en él. Y volvía a sostener las promesas que había hecho. ¿Saben qué es lo que estanca más el ministerio de los... No voy a ser absoluto. ¿Saben una de las cosas que más limita el ministerio de muchos, o lo limitó de los que estamos aquí hoy predicando y ustedes sentados ahí? Que no alcanzamos todo eso que Dios esperaba de nosotros o que quería para nosotros. Que en algunos momentos de nuestra vida no tomamos decisiones de fe. Es la fe y no las ganas lo que hace que un ministerio se sostenga. Hay decisiones ¿cuál es la diferencia entre un pastor y un miembro de una iglesia? No crean que el pastor son una especie especial o privilegiada. La diferencia es que ese pastor tomó una decisión de fe. Muchos de los que estaban aquí, Dios los llamó a ser pastores, de los que llevamos 20, 30 años en la iglesia, porque Dios está interesado en ayudar, en cuidar a los pecadores. Si mientras más pastores hayan, para Dios es mejor, para la iglesia es mejor, para el mundo es mejor. Pero ¿por qué llegan tan pocos al ministerio? Es porque muchos no toman la decisión que toman otros. Por ejemplo, a algunos Dios le dice: yo quiero que abras un lugar de culto. Y unos se atreven. Algunos hasta venden su propia casa y dicen: Dios me está moviendo a esto. Y otros deciden acallar esa voz y prefieren la comodidad de quedarnos sentados aquí en la silla, colaborando, pero no asumiendo riesgos, porque eso es lo que hace un pastor: asume riesgo. Si aquí no hay para pagar la luz, hay un representante legal que es el que va a pagar las consecuencias. Pero usted llega aquí y si lo que usted dice: ay, hace calor, ¿por qué no prenden más aire? Usted se va para su casa y no pasa nada. Pero si no se paga la luz, si no se paga el predial, está el cuello de alguien. Estamos en la iglesia, somos cristianos, somos evangélicos y hasta somos santos, pero se nos olvidan nuestros votos y no tomamos decisiones de fe. Decisiones de fe es hacer aquello que tú sabes que Dios quiere que haga. Ustedes saben cuántas cosas Dios nos ha dicho a todos los que estamos sentados aquí que no hemos hecho. ¿Saben cuántos ministerios están aquí estancados? Porque sencillamente nos conformamos con la comodidad de no arriesgarnos. Porque hay iglesias que tienen emisoras y canales de televisión porque se arriesgaron, otras no. Cuando esta iglesia se amplió, hubo gente que dijo: eso no se puede hacer. Cuando hablamos del techo, de las tejas que están ahí, hubo gente que pensó: eso no se va a hacer. Pero yo les vengo a decir esta mañana, hermanos, que esa inconformidad que está en tu corazón, porque yo quiero decirles algo: cuando no hacemos lo que Dios nos manda, hay inconformidad, hay un vacío en el alma. Porque no hay nada que traiga más paz que saber que estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Y voy a decirles más: a Dios no le interesan las migajas que le das a la iglesia, esas migajas de tiempo. Dios sabe lo que Él te ha dicho que hagas. Dios te ha dicho: quiero que vayas a los hospitales a predicar, y tú dices: no, yo prefiero ser ujier en la iglesia. Está bien, gracias a Dios porque eres ujier, porque eres predicador, gracias a Dios por lo que haces, pero a veces son migajas, porque el compromiso que Dios está demandando de ti es mayor. Pero las migajas alimentan pero no nutren. Tu alma sigue vacía, porque el Espíritu Santo que está dentro de ti te incomoda.
No son migajas las que Dios quiere. No es lo que nos sobra. Es lo que Dios quiere que le demos. Lo que Dios quiere que le demos. Ahora, tú me dirás, ¿qué debo hacer, hermano? Yo creo que también estoy en una situación difícil como la de Jacob. Pues, hermano, renueva tu altar. Y termino diciéndoles esto. Al altar, la primera vez somos invitados por Dios. Yo recuerdo que Dios me invitó al altar. Me dijo, yo te amo. Y yo sentí eso, yo te amo. Y yo quiero que tu vida sea útil en mis manos. Y yo le respondí, ¿qué quieres que haga? ¿Qué puedo hacer? Y ese día yo le dije, Señor, yo voy a hacer esto por ti. E hice un pacto con el Señor. Tenía 15 años. Ahora, yo he incumplido ese pacto porque hay cosas que Dios me ha dicho que haga que no las he hecho. Porque en su momento pensé que eran demasiado grandes. Porque me dio miedo asumir riesgos. Porque me dio miedo. Y eso pesó en mi vida. Y hoy podría tener otro ministerio, haciendo otras cosas. No sé si te ha pasado a ti. No sé si tú en esta mañana entiendes que tu servicio a Dios debería ser distinto. No sé si tú entiendes esta mañana que el potencial que tú tienes para servir al Señor es mayor de lo que estás haciendo hoy. Yo no sé si tú lo entiendes, si tú te acuerdas lo que dijiste alguna vez en un altar, diciéndole, Dios, mi vida es tuya. Hasta que tenga fuerzas te la daré. Y hoy que todavía tienes fuerzas no se las has dado al Señor. Dios nos invita al altar. Pero ojo, de vuelta a ese altar, quienes tienen que tomar la iniciativa somos nosotros. Y tú tienes que tomar la iniciativa de volver al altar. Pero hay algo hermoso, hermano. Y es que en el altar de Dios recibimos nuevas oportunidades. Las cosas no salieron bien con sus hijos. Había muerto, ahí dice Débora. Pero Dios le dio una nueva oportunidad y le dijo, yo te entrego otro hijo. En tu ancianidad, en tu vejez, te doy otro hijo. Porque saben algo, hermanos, después de arrepentirme tanto de las cosas que me he equivocado y que no he hecho para Dios, lo único que me alegra es que Dios todavía piensa y confía en mi vida, le interesa mi vida. Y yo quiero estar en el altar del Señor. Yo no sé si tú lo quieres hacer. Dios les bendiga y como les dije, los días viernes vamos a comenzar el segundo viernes del mes. Nosotros vamos a comenzar este propósito de volvernos al altar. Vamos a estudiar desde el capítulo 28 hasta el capítulo 35, eso que les resumí esta mañana, versículo por versículo. Y vamos a venir al altar porque esto no es de intención, esto también es de práctica. Y una de las cosas que tenemos que romper es el orgullo, porque ya en una iglesia evangélica da pena venir al altar. En una iglesia evangélica da pena venir al altar. Es como si en un estadio nos diera pena cantar un gol, como si en un restaurante nos diera pena comer. Y yo quiero invitarles esta mañana. Hace unos 30 años, un mensaje como este invitaría, y no por lo que yo he predicado, sino porque la palabra de Dios es clara, y por eso les leí los versículos. Hace 20 o 30 años, un mensaje, un llamado al altar, y hubiera atraído a la mitad de la congregación. Pero ya a veces hasta los predicadores nos da pena decir,
Voy a invitar al altar. Si uno se pregunta, ¿será que quedaré solo? Pero yo voy a arriesgarme esta mañana. Porque esa es la fe que tenemos, hermano. De que vamos a levantarnos, vamos a volver al altar, vamos a renovar nuestros votos con Dios y vamos a salir de las crisis. Miren que el reencuentro con Dios trajo para Jacob la paz que necesitaba. Y si tú estás pasando por una crisis hoy, cualquiera que sea, familiar, es un buen momento para acompañar al Señor, para reencontrarte con el Señor en tu altar. Ahora, cada viernes de los que van a venir, vamos a invitarlos al altar. Yo necesito, ahora, no quiere decir que ahí vamos a estar más cerca de Dios, pero es que esto es espiritual, y lo espiritual es simbólico. Si no es importante los símbolos y estar aquí, quedémonos en nuestras casas, transmitamos esto por Facebook. Así que ese lugar simbólicamente sí es importante. Aparte que es una profesión pública. Cuando tú vienes al altar, es públicamente tú estás diciendo: yo necesito del Señor. No importa lo pintoso que vine hoy, no importa lo pintosa que estoy hoy, yo necesito del Señor. Así que, hermanos, en esta mañana, como ese día que Jacob volvió al altar donde hacía muchos años se había encontrado con Dios y que había descuidado, yo los invito en esta mañana a que volvamos al altar del Señor. Cualquiera de ustedes que quiera levantarse y quiera venir hacia adelante, este es el momento para hacerlo. Vamos a pedir a los hermanos de la alabanza: vengan sin temor, sin pena, y de rodillas vamos a volver al altar, a ese altar donde nos encontramos a un Dios que nos invitó un día. Esta es la iglesia Salem.